Padre Celestial, estamos aquí delante de tu presencia. Te pido que tomes control, Señor, de lo que diga y de lo que no. Trae entendimiento y claridad a lo que quiero transmitir, que creo que tú me diste para que diga. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de todo, aclarar que está muy alto. ¿Es coincidencia o es Dios, mejor dicho, que ni el pastor, ni la pastora, ni Freddy, ni yo estábamos de acuerdo en el tema, pero se alineó así? Parece la parte 2 de lo que vimos la semana pasada, y el que no lo escuchó ya está subido a escuchar. No sé si les pasa a ustedes, pero hoy día quizás estamos viviendo un momento único en la historia, donde el ser humano está constantemente siendo bombardeado, por decirlo así, con información. Es tanta la información que recibimos que, por lo menos para mí, yo no sé lo que es mi cerebro está en silencio. No sé lo que es que el cerebro está en silencio, me cuesta. Hay días que siento que no me entra un dato más, una palabra más en el cerebro, está saturado. ¿Por qué será? No sé, pero no sé si les pasa a ustedes, pero yo siento que es constante. Entonces de ahí es que empecé a buscar que en realidad es la información, tanta información, la necesitamos. En verdad necesitamos tantos datos, correcta o incorrecta, pero está ahí. Y constantemente nos la están dando. Y el tema de hoy se llama de la información a la transformación. Freddy habló bastante de eso también la semana pasada. Y llegué a la conclusión que la información llena la mente. En mi caso, por ejemplo, llena la mente. Pero la transformación cambia la vida. ¿Cuántos de ustedes aquí no han escuchado un versículo que ya se sabían muchas veces? Tan así es que apenas uno dice la palabra, como loro, el versículo sale. Sale automático. En modo automático uno lo repite sin haber tenido la intención de memorizarlo. De tantas veces que lo hemos escuchado. Ahora, honestamente, ¿cuántos podemos decir que ese mismo versículo nos ha cambiado? ¿Cuántos podemos decir que ese mismo versículo ha hecho un cambio en nuestras vidas, en su vida? Porque una cosa es la información y otra cosa es lo que esa información hace con nosotros. La palabra puede estar ahí, no la sabemos, pero la función de la palabra de Dios es transformando. Por eso es que titulé de la información a la transformación. Eso me llevó a ver en la Biblia el rey Salomón. ¿Quién fue más sabio que el rey Salomón? La Biblia dice que no hubo nadie, por lo menos en su época. Nadie hubo como él. Pero cuando él fue a tomar el reino, tuvo temor. Joven, pueblo grande. Y acudió a la fuente de sabiduría. Le dijo, dame sabiduría para gobernar este pueblo. A Dios le agradó y se la dio en abundancia, como a nadie se la ha dado en la historia. Ahora, Salomón escribió un montón de proverbios. Si vamos al libro de Proverbios, hay 31 proverbios. Uno para cada día. El que quiera empezar y no sabe por dónde lea, hoy es 24, lea el 24. Mañana 25, lea el proverbio 25. Pero esos 31 proverbios cierran cientos de proverbios adentro. Algunos dicen que hay más de 500, otros dicen que hay más de 900 proverbios. Toda esa sabiduría en un solo hombre. Era el parque temático de la época. Era Disney en la época. La gente iba de todos lados a verlo, a escucharlo. Y no era barato.
Cuando uno ve ahí los que llevaban la pagada de ticket que le daban, era caro y nos quejamos hoy de Disney. De todos lados iban a escucharlo, a ver lo que Dios estaba haciendo en él, con él. Ahora, Salomón vivió esa sabiduría. En realidad, terminó Salomón obedeciendo lo que sabía. El hombre más sabio. Pero hay algo que me llamó la atención y quizás no le había prestado atención antes. ¿Qué ocurrió con Salomón? Porque la palabra de Dios dice que él inclinó su corazón a otros dioses. Después de lo que Dios le había dado y lo que Dios estaba haciendo. Él inclinó su corazón a otros dioses. ¿Qué ocurrió con él cuando él inclinó su corazón a otros dioses? ¿Siguió siendo sabio o inteligente? Dios no se lo quitó. Siguió estando lo que le dio, ¿verdad? Pero cuando vamos a ver al rey David, Dios le prometió a David que sería un padre para Salomón. Dios le prometió a David que no lo dejaría. Si se equivocara, él lo iba a corregir. Con vara, lo iba a corregir. Pero que él no lo dejaría como hizo con Saúl. Y ahí yo veo una enseñanza que dije, wow. Salomón siguió teniendo ese regalo por las oraciones y la relación que David tenía con su padre. Por amor a David, Dios sigue siendo un padre para Salomón. Nos enseña que no dejemos de buscar agradar el corazón de Dios. Porque nuestras oraciones en el altar cubren a nuestros hijos, aun cuando nosotros no estamos. También me hizo pensar de que Salomón sabía mucho de Dios. Tenía mucho conocimiento, mucha información. Pero tener mucha información no te lleva a la transformación. Saber mucha Biblia, conocerse de Génesis al Apocalipsis, memorizarla, saber doctrina, no significa que estás transformado. No significa que no hay ciertas áreas de nuestras vidas, tu vida, que no se la estás dando. Es conocimiento. Pero por otro lado tenemos en la Biblia a Pedro. Pedro, los que saben, yo no, pero los que saben dicen que el griego que Pedro, cuando estaban traduciendo sus cartas, es masticado, era duro. Se notaba que no había la escuela que había en Salomón, ¿no, Pablo? No la había. Pero Jesús tomó a Pedro. Tenemos un contraste cuando decimos, ¿quién había más sabiduría? ¿Pedro o Salomón? Ahora bien, Salomón sabía de Dios y Pedro caminó con Dios. A veces uno dice, ¿quién caminó con Dios? Y nombramos a él, ¿no, verdad? ¿Y Pedro? Pedro no caminó con Dios. Salomón acumuló sabiduría, pero Pedro tomó la obediencia. Cristo llamó a la obediencia. Entonces digo, no se trata de cuánto sabemos, se trata de cuánto de lo que Dios nos ha revelado estamos dispuestos a vivir. Y ahí es donde nos tenemos que detener por un momento. Tenemos tanta información, pero ¿cuántas de ellas vivimos? En estos días yo me había quedado clavada en algo que había leído en Deuteronomio 17, que se lo comentaba a René, pero eso digo, coincidencia. Porque después va con Eclesiastes 12.
En Deuteronomio 17, Dios había dado la orden de que cuando un rey tomara el trono, debía escribir de su mano, puñito y letra, el libro de la ley. No podía usar a un tercero, un escriba, nada. Él lo tenía que escribir y que todos los días debía leerlo. Todos los días. Y yo digo, ok, el primer día lo leo, el segundo día lo leo, 365 días más tarde lo leo, 3 años más tarde, probablemente ya me lo sé de memoria. Pero tenía que leerlo todos los días. ¿Acaso Dios pensaba de que se le iba a olvidar la ley? Era la ley de su reino. Los reyes más adelante ya se sabían eso, incluso antes de tomar el reino. Ellos memorizaban la ley. Pero él le dijo al rey, lo vas a escribir. Lo escribes una vez, pero eso que vas a escribir, lo vas a leer todos los días. Y no, Dios sabía que no era para memorizarlo. Pero Dios nos diseñó a nosotros, nos conoce. Y Él sabía, y Él sabe que lo que el hombre ve y escucha constantemente termina moldeándolo. Él quería estar seguro y decirle todos los días. Por eso yo no entiendo cómo Salomón prácticamente quebró todo Deuteronomio 17. Empezando que tenía 1000 mujeres. Había que mantener 1000 mujeres. Imagínense ese pueblo cómo estaba de impuestos. Si nosotros tenemos en el gobierno un matrimonio solo y lo que cuesta, ¿cuánto eran? 100 hijos, sirvientes, comida. Todos los días había que leerlo. Pero Dios sabía que el corazón del hombre no estaba inclinado a obedecer la palabra de Dios. Por eso él debía leerlo todos los días, para acordarse que somos polvo. Sin él somos polvo. ¿Alguna vez han visto un jardín precioso, de esos que parecen sacados de una postal, de un cuadro, y uno dice, wow, yo quiero ese jardín? Donde, tipo pastor, José, la grama perfecta, la altura perfecta, el color verde, las flores en su mejor esplendor, los pimpollos ahí, el contraste de colores, no hay una hoja comida. ¿Alguien me puede decir qué hace ese jardinero con ese jardín? ¿Alguien sabe cómo se puede tener un jardín así? Constancia, mantenimiento. Si hay algo que lo está dañando, tú no descansas hasta agarrarlo, tomarlo. Aprender lo más posible sobre el jardín que tienes. Acá la palabra de Dios quiere hacer eso con nosotros. En la palabra, si quieres conocer a Dios, ¿dónde tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que ir? A la palabra. Dios sabía que el corazón del hombre se inclina fácilmente a no obedecerla. Pero él tenía un plan B. Como si quizás sea el plan A mismo. Porque primero tenía que probarnos a nosotros. Vieron que yo tenía razón. Porque si no uno dice, ay no, ¿cómo sabía si no lo dejó? Él lo dejó, porque ni siquiera caminando con Dios estábamos inclinados a obedecerle. Podemos ir al huerto, Adán y Eva caminaban con Dios. Los apóstoles caminaban con Dios. Y aún así, cuando tuvieron que correr, corrieron. Cuando tuvieron que negar, lo negaron. Así que ni siquiera Dios, caminando con nosotros, puede hacer que este corazón quiera seguirlo. Ni siquiera así. Pero él hizo una promesa o una profecía que se la dio a Ezequiel y dice, yo pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Solución. No tenía que caminar nosotros con él o él con nosotros. Él iba a vivir adentro de nosotros. Era la única manera. No había otra forma que este corazoncito pudiera seguirlo como él quiere.
Jesús dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. Somos transformados cuando el Espíritu Santo usa su palabra viva para formar a Cristo en nosotros. Esa es la verdadera obra de gracia. Por eso hoy no dependemos únicamente de nuestra memoria, o de nuestra inteligencia, o nuestra disciplina. Hoy dependemos de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Pero si no tenemos palabra, ¿cómo nos va a hablar? Si no conocemos su idioma, no conocemos su vocabulario. Eso es lo que Freddy estaba tratando de explicar o entrar la semana pasada. Ama a Dios por sobre todas sus cosas, ¿verdad? Pero ni siquiera podemos tomar 5 minutos para leer su palabra. ¿Qué vamos a amar? ¿A quién? Cuando nosotros estamos de novios, hacemos lo imposible para conocer todo lo que le gusta a esa persona. Todo. ¿Qué chocolate le gusta? ¿Qué ropa? ¿Qué color? Dice, por eso hoy no dependemos únicamente de nuestra memoria. Es información. Dependemos de lo que el Espíritu Santo haga con lo que nosotros le damos día a día. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra no fue dada solamente para informarnos, la palabra fue dada para transformarnos. Ese es el objetivo de la palabra. Y lo más interesante acá que la palabra guardar y la palabra transformar. La palabra guardar en la Biblia, en el hebreo, usa la palabra llamar. Y llamar para ello es cuidarlo, vigilarlo, atenderlo, estar ahí constantemente. No simplemente archivarlo y ya está. No, la palabra que aquí usa es esa. Y la palabra transformar es la misma palabra que se usa para metamorfosis. Es exactamente la misma, metamorfosis. Eso es transformar. Y es curioso que Dios puso a Adán en un huerto, un jardín, y le dijo, Adán y a Eva, les dijo que lo atendieran y que lo guardaran. La palabra guardar. ¿Que lo guardaran de qué? ¿Había más gente ahí? ¿Quién iba? ¿Un ladrón a robarlo? ¿Animales se lo iban a devorar? ¿Insectos, espinos? Supuestamente eso vino después de la caída, ¿no? Si no entiendo mal. ¿De qué lo iba a guardar? ¿Alguien sabe? Acá hay gente que sabe mucho más que yo. Quizás puedan darme una respuesta. Literalmente guardar, no cuidar, no guardar. La palabra que usa para guardar es llamar. Y llamar ya vimos que es la palabra de como el jardinero atiende su jardín. Es estar en constante vigilancia, es tenerlo delante de ti. Es como cuando vos no querés que esa plantita se muera, entonces la pones donde tú siempre te cruzas. Yo el otro día quise hacer una levadura madre y no cometí el error de meterlo dentro del closecito. Y dije, acá lo voy a ver, porque acá suelo abrirlo para buscar el magnesio y todo eso. ¿Me lo olvidé? Esa cosa se desbordó, se arruinó. Me lo olvidé. Mi hija sabe. Dije, lo tuve que tirar. Por 2 días me acordé. Al tercero ya me olvidé. Llamar. La Biblia no dice de que lo tenía que guardar. Pero hay algo muy curioso. Un día en el jardín aparece una voz contraria a la de Dios. Y lo que se le dijo a Adán que hiciera, lo que se le confió, no lo guardó. No lo guardó. Satanás entró por Eva, no atacándola físicamente, no en alguna necesidad que quisiera, no. Atacando lo que Dios le había dicho. Atacando lo que Dios le había enseñado. A Job, si ustedes ven, atacó lo que tenía.
Pues yo creo que a Job no hubiese podido tomarlo por la palabra. Dios dice, no había otro como él. Lo quiso tocar por donde él pensó que le dolería. Pero a Eva, por la palabra. Y hoy en día sigue haciendo lo mismo. Hoy en día Satanás sigue usando las mismas artimañas. Y más que nunca. Porque ¿qué está tratando de atacar? El diseño original. Tanta información hoy tenemos. Y la está atacando, creo que más cruel que nunca. Hoy vemos gente infeliz. Porque se miran al espejo. Y si seamos honestos, estamos acá adentro. Si no podemos ser honestos acá, ¿qué nos queda para afuera? Y si no, no conteste, pero si sea honesto en su mente. Si yo les pongo un espejo aquí adelante y le digo, mírese, ¿qué se cambiaría? Exacto. ¿Qué se cambiaría? Y muchos dirían que no me cambiaría. Hay gente que quisiera ser más alto, hay gente que quisiera tener el cabello diferente, hay gente que le gustaría tener ojos azules, hay gente que agarra y dice mi nariz, mi mano. No estamos hablando de que si me pinté una canita o porque tengo catarata me operé. No, estamos hablando qué te cambiarías de tu diseño. La palabra dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero cada vez que nos miramos en el espejo, ¿qué imagen vemos? ¿Qué vemos? Y hoy llegamos al punto que mutilamos niños y le hacemos cosas que son irreversibles. ¿Qué vemos? Están atacando el diseño original. Lo que Dios dice que es, están atacando más que nunca. Guardar la palabra no es archivarla en la memoria. Guardar la palabra es mantenerla delante de nosotros. Es permitir que dirija nuestras decisiones. Información versus transformación. Cada vez que miras a esa persona en el espejo, la atacas, la insultas, la agredes, no eres feliz. Estás atacando el diseño que Dios te dio. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque el problema nunca fue la falta de información, porque si hubiese sido el problema fuese la información, Jesús hubiese dicho, si me amáis, memorizad mis mandamientos. Pero él no dijo eso, dijo guardadlos, llamad. No dijo archivarlo o memorizarlo. Nunca tuvimos la falta de información como problema. El problema fue que no caminamos lo que estamos leyendo. No importa cuánto sabes, importa cuánto de lo que Dios a ti te ha revelado. Cada uno de nosotros tenemos necesidades diferentes y Dios las conoce. Hay gente que a lo mejor tiene la habilidad de memorizar hasta el versículo y todo, el chapter y todo. Hay otras que no. Pero quizás esa persona que sabe 2 versículos, los vive. O sea, ¿lo sabe acá? No, lo sabe acá. Y eso es lo que busca. No necesitamos ser Salomón. Cuando miramos los 12 apóstoles, él no tomó Salomón, ¿eh? Tomó Pedro. Somos pescadores, somos gente común. Y las hizo excepcionales. Romano dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos, él dijo, Freddy habló de transformaciones miércoles pasado, que debíamos ser transformados. Y acá te lo dice, ¿pero por qué? ¿Por medio de qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Como les dije, es metamorfosis la palabra. Meta, cambio. Morfosis, la parte física. Cuando vamos al
a la definición completa, básicamente te dice que es un cambio profundo que sucede de adentro hacia afuera. No es una liposucción. Es aprender a comer y a nutrirnos. Y ese cambio de adentro hacia afuera se va a ver. No es una cremita para sacarle una mancha a la cara que no está creciendo o haciendo. Es decir, mi hígado me está gritando que no puede más. Déjame ayudarle. No es una pastilla para la diabetes y seguir comiendo como comemos normalmente. Es decir, hay hábitos que debo cambiar. Eso es transformación. Y eso es lo que la palabra de Dios hace con nosotros. Nosotros nos alimentamos con esta palabra y el Espíritu Santo nos transforma. Cuando pensamos en metamorfosis, el animal más común que la escuela enseña es una mariposa. Mi hijo me dijo un sapo, pero bueno, tiene razón también, pero la mariposa es más bonita. Sí, porque lo hice con Ángel y me nombró un sapo, una rana. Entonces agarra la mariposa, nace oruga, ¿verdad? Se arrastra, pero un día hay un cocoon, un capullo. Ese proceso, no sé si alguna vez han podido apreciar el nacimiento de la mariposa. Y al que no, búsquelo. Es precioso. Hay gente que puso una cámara constante y después aceleró la cámara, gracias a Dios, para poder tener un video en 5 minutos. Si usted mira, mientras se come, devora toda la planta, uno dice, wow, qué glotona, las cosas que se come toda una planta. Lo vi en persona. Pero cuando va al nacimiento, duele. Es un parto en cámara lenta. Es romper ese cacún, poder ella salir de esa vaina y parece que le doliera. Gracias a Dios nuestros oídos no son tan agudos para poder escuchar esa mariposa. Hay gente que ha ayudado a la mariposa. Le ha querido ayudar a terminar de abrir ese cacún. ¿Qué pasó con esa mariposa? No pudo volar. No pudo volar. Esa mariposa nació para arrastrarse un tiempo, pero ella no estaba destinada a arrastrarse toda la vida. Un día ella iba a desprender sus alas, coloridas y hermosas, que Dios se las pintó para mostrárselas al mundo. Así somos nosotros. Nosotros no nacimos para reflejar al mundo, nacimos para reflejar a Cristo. Nosotros somos esa oruga, camino a mariposa. A veces queremos evitar quizás lo que quisieron hacer en ayudar a esta mariposa. El dolor, el trabajo, el tiempo, el esfuerzo. Pero hay una razón para eso. Y un día veremos nuestras alas extendidas. Pero el mundo podrá ver nuestros colores. Tú sabrás lo que te costó. Quizás yo no. Tú sabrás lo que te costó como oruga extender esas alas. Pero la vas a hacer, lo vas a lograr. Porque esa es la meta. Ser mariposa. En Deuteronomio 17, el rey debía escribir la ley con su mano. Pero en el nuevo pacto, el Espíritu Santo escribe su ley en nuestro corazón. ¿Pero saben qué? El cincel con que Dios graba esa ley en nuestros corazones sigue siendo su palabra. Sigue siendo su palabra. El rey debía leerla todos los días. ¿Verdad? Hoy a nosotros Jesús nos dice que escudriñarla. Escudriñar la palabra. Porque a ustedes les parece que ahí está la vida eterna. Pero ¿saben qué? Ellas dan testimonio de mí. No nos dice léela. Dice que la escudriñemos. Que no las devoremos.
que entres, que te compenetres tanto, que tú y la palabra lleguen a ser uno. Acuérdate, el mundo también quiere que tú los copies. Usó la palabra con él. Cambió o le dio a dudar lo que Dios le había dicho. Si tú no la escudriñas, ¿qué espera que te pase? Si Eva caminando con Dios fue engañada así tan fácil, ¿qué no hará el mundo con nosotros? Jesús, cuando estuvo en el desierto, ¿cómo venció la tentación? Con la palabra. Y era Jesús. ¿Qué me queda a mí, Alejandra? Que de 10 palabras capaz que digo 8 mal. Y con gracia 2, más o menos. Entonces, la palabra no está simplemente para informarnos, para debatir, para saber quién sabe más, para encontrar el error de lo que el hermano está diciendo. Y lo digo yo por experiencia. Soy una piedra en el zapato. Pero Dios está trabajando en mí. He encontrado maneras de decir, bueno, vete para acá, vete para allá, muévete para el otro lado, para morder la lengua. Sí, porque entendí que no es ese el objetivo de la palabra. Es cuánto de lo que Dios me está revelando estoy dispuesta a vivir. ¿Y por qué Dios me está revelando esas cosas? ¿Por qué puedo ver cosas que a lo mejor usted no ve? Y usted ve cosas que a lo mejor ella no ve o yo no veo. ¿A quién le está hablando? Entiendo que está hablando a ustedes, pero también primero nos está hablando a nosotros. Quizás es tiempo, como dijo Carolina, es tiempo que ya dejemos de hablar tanto y hagamos que la palabra esté viva en nosotros. Que esos colores que la gente ve en nosotros sean los que Cristo pintó. El mundo te está hoy en día mostrando colores por todos lados. Estamos en el mes del arcoíris, ¿no? Para el que entiende. Pintémonos de lo que Cristo diseñó para nosotros. Y si usted quiere saber qué es, está en su palabra. Que a Dios a usted le va a hablar algo que a mí no me lo está hablando. Pero vívalo. ¿Sabe un versículo? Vívalo. Vívalo. Antes la ley estaba delante del hombre. Ahora el Espíritu de Dios vive dentro del hombre. Tenía que poner su ley adelante todos los días. Todos los días. Dios nos dio 2 ojos y 2 oídos. Por algo, ¿verdad? Todo lo que nuestros ojos y oídos entran en contacto constante nos termina moldeando. Mira a los niños. Tú te das cuenta a veces de un niño a otro y uno dice, ay, cómo quisiera este. Pero tú le estás dando lo mismo que este. A este lo alimento con leche y tú le estás dando agua. O a veces le damos solo avena para engordarlo. Pero a este te come potaje, abocado, huevo. El mundo va a tratar de modificarlo a los dos. Pero va a haber uno que no va a poder. Ahora el Espíritu de Dios vive dentro del hombre. Pero ojo, el Espíritu Santo no reemplaza la palabra. La ilumina. Porque que Dios diga, Dios vive en mí, entonces no necesito leerla, ¿no? Dios, el Espíritu Santo va a mostrar, reflejar lo que tú estás soñando. No reemplaza la obediencia, sino que nos capacita a obedecer. Como dije, el ser humano caminó con Dios y no pudo. No pudo. Dígame a alguien que pudo. Ahora Dios vive en nosotros. Nos da ese extra que faltaba. Era Él. No reemplaza la transformación. El Espíritu Santo es quien la produce. Yo ahora te pregunto, ¿quién está moldeando tu manera de pensar? ¿Quién te está dando forma? ¿La palabra?
Las redes sociales. La moda. Las novelas. Hay una generación que todavía mira novelas. Hoy miran anime y otras cosas. Hoy se la pasan en TikTok. Sí, es lo mismo, pasó con caricaturitas. Las noticias, la cultura. ¿Qué te está moldeando? Porque aquello que ocupa nuestra mente termina haciéndonos, reflejando nuestra vida. Termina ocupando nuestra vida. Hoy en día hay una cosa que las redes sociales, el internet y todo ha demostrado. Que el hombre sí tenía tiempo. Antes decía, ay, no tengo tiempo para ir a la iglesia. No tengo tiempo para estudiar la palabra. Ay, no tengo que trabajar, atender a los niños, tengo que esto. Pero hoy en día, en promedio, la gente pasa 3, 4 horas scrolling. Ya ni leen el newspaper, el periódico. Entonces, ha mostrado que el ser humano tenía demasiado tiempo, o hay algo que no estamos haciendo. Pero conseguimos el tiempo para eso, pero no conseguimos el tiempo para venir a un estudio. Entonces me pregunto si tan solo tendrán 5 minutos para leer la palabra en la mañana o en la noche. A veces es como las dietas, el decir voy a leer la palabra. Nos ponemos la palabra dieta porque, ay, estoy gordita, me hace una dieta. Siempre es el lunes. Pasó el lunes, es martes, no la voy a hacer. Pasó el otro lunes. Y si la empezamos nos sentimos tan mal y nuestra mente la quiere romper. Porque el ser humano no nació para hacer dietas, nació para alimentarse. ¿Verdad? La dieta determina en nuestra mente un castigo. Hay una imagen que nos están queriendo poner en el mundo que queremos hacerla, aunque ni muriéndonos de hambre lo vamos a lograr. Estudiar la Biblia es lo mismo. Ay, sí, yo me voy a proponer a estudiar la Biblia. Ay, pero hoy estoy cansada. Carolina una vez me comentó que ella tiene que hacerlo a primera hora de la mañana y se levanta creo que como 4:30 de la mañana, una cosa así. Yo digo, pero mujer, tú no duermes. No me voy a dormir más temprano. Ella encontró el momento. A lo mejor si para ti es demasiado tarde y estás cansado, hazlo primero. Pero no hagas que voy a decir, ay, voy a estudiarla porque Dios quiere que la estudie. No, haz como cuando vamos a la escuela o al trabajo. O cuando estamos enamorados y nos podemos esperar ir a ver eso. Haz una cita. Agarra tu calendario, agarra tu hoja y di, 7 de la mañana tengo cita con Dios. Domingo, 11 de la mañana, tengo cita con Dios. Miércoles, tengo cita. Póngalo en el calendario como una cita. Y ya no va a ser el peso de tengo que, sino que voy a una cita. Una vez Emiliana me dijo, cuando nosotros éramos chicos alguien le enseñó a decir, lee 5 minutos, piensa 5 minutos de lo que leíste y escribe por 5 minutos sobre lo que leíste y pensaste. 5 minutos. ¿Es mucho 5 minutos? Empieza con 3. Claro, terminaste en 15. Pero hay gente que se lee todo un capítulo y cerró el capítulo y no sabe ni qué leyó. Eso no es lo que quiere Dios. El mundo nos está enseñando que hoy en día por todo lado es la meditación, el reiki y todas esas cosas, ¿verdad? Dicen los beneficios de la meditación. Y por todos lados están enseñando, hay escuelas que se lo hacen a los niños, 3 años, 4 años, 2 años. Meditación. Por acá yo escribí algo así, pero bueno. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. La Biblia también nos dice, y miles de años hace que le está diciendo meditar. Ahora bien, el mundo te dice meditar es poner nuestra mente en blanco. No, lo logran. Se empieza a estar en la nada. Los hombres cuando piensan, y vos le decís, ¿qué estás pensando en nada? Y comprobaron que el hombre, hay un momento, hay un espacio en su cerebro que dice pensar en nada. De verdad, hay momentos que pueden decir en nada. Pero eso nada más le pasa a los hombres. Las mujeres no podemos. No podemos ¿Oíste? ni siquiera... No, tú sabes, yo estoy hablando ahora y mi cerebro está en mis Sí, palabras. Estoy tratando de hablar despacio.
En algún lado, ni siquiera puedo seguir esto, no puedo, no sé cómo hacen para leer esto. La Biblia nos dice que meditemos llenando nuestra cabeza de Cristo. El mundo te dice que la vacíes. Llena tu cabeza de Cristo. Toma una verdad. No tomes un versículo. Me gustó esta palabra ahora. Pues no sé qué escribí, pero bueno. Toma una verdad, piénsala, analízala, órala. Eso es meditar. Y después, pídela. De tanto que está acá, va a bajar acá. Está en nuestra mente, va a bajar a nuestro corazón. Y de nuestro corazón se va a transformar en una acción, un hábito. Ese es el objetivo de la meditación en la palabra. Transformarnos de adentro hacia afuera. El objetivo de la meditación en la palabra de Dios es parecernos más a Cristo. Ese es el objetivo. No es simplemente estar más tranquilos, con una vida más cómoda o quizás más ordenados. No, es parecernos a Cristo. Pero lo hermoso de esto es que a medida que nos estamos pareciendo a Cristo, nuestro alrededor cambia. Nuestros pensamientos cambian. Nuestras relaciones sanan. Y no porque fue el objetivo de la meditación, entre comillas, sino que es un fruto. Y es el fruto, el regalo de caminar con el diseñador. Él nos diseñó. ¿Quién más que Él sabe lo que necesitamos? Si tú tienes un Tesla o un auto eléctrico, no vas a ir a René a que te lo arregle. Porque René no se especializa en eso. Lo más probable es que termine desarmado, ¿verdad, René? Si antes era un pequeño problema, ahora hasta sin rueda termina. No, nosotros tenemos un diseño. Tenemos que ir a nuestro diseñador. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿a quién estás copiando? ¿Con quién te estás identificando? ¿Qué imagen estamos tomando? No sé, es difícil. Si yo les digo ahora hoy mismo, vamos a hacerlo, un minutito y ya. Cierren sus ojos. Me dijeron que aquí yo tengo el mando. Ahora, cierren sus ojos. Ok. Cierren sus ojos. Imaginen delante suyos un espejo. Ese mismo espejo que al comienzo estaban diciendo, uy, que no me haría. Ahora en ese espejo hay una cruz. Ustedes están mirándola. Mírenla. Esa cruz. Hay una corona. Está incrustada en la cabeza. Clavos en sus manos y en sus pies. Un cuerpo todo flagelado, cortado en su costado. Toda su sangre, hasta la última gota, fue derramada. Y ahora te pregunto, ¿qué cambiarías? ¿Qué cambiarías? Cuando nos miremos en el espejo, miremos eso. Y seamos honestos y digamos, ¿qué cambiaría? Ese cambio vale la pena. Esa es la imagen que tenemos que ver. El objetivo es parecernos más a Cristo. Y el mundo está más que nunca emperrado en quitar esa imagen. En quitarla de nuestros niños. Quizás no a tu hijo y a mi hijo, pero quizás al hijo de mi vecino. No olvidemos eso. Ese es nuestro espejo. Si yo agarro ahora, para terminar, no sé dónde estoy, pero bueno. Sí, acá estamos. Les digo, aprendamos a seguir a Cristo.
no solamente a conocer su voluntad, sino a llegar a ser una persona que la vive. Mas vosotros sois, ¿qué dice la palabra? ¿Soy qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y ese espejo está ahí. Díganselo. Cuando el mundo trata de ponerle otra imagen, recuerden y enseñen a los niños cuál es su imagen. Enseñen a mirarse en el espejo. ¿Cuál es su imagen? Si las personas que hoy te rodean tuvieran el poder de verte por una semana, 24/7, a ti, ¿qué haces? ¿Qué no haces? ¿Verían cuánto sabes de Dios? ¿O verían a Cristo surgiendo de ti? ¿Qué es lo que verían? Pero Dios lo está viendo. Dios no solo está viendo lo que hacemos, Él sabe exactamente lo que pensamos, lo que sentimos. Él puede ver lo más profundo nuestro. No olvidemos eso. Yo no te veo, tú no me ves. Pero Él sí. ¿Cuántas veces ponemos trabita en la puerta? Esta puerta no la mires. El mundo no la ve. No porque lleves una falda larga y una Biblia en la mano te hace más santa de la que está en la esquina con una falda corta. Y a veces juzgamos y no la conocemos. No la conocemos. No sabemos por lo que está caminando y cómo Dios la está cambiando a ella. Juzgamos. Miremos nuestro espejo. No prestemos atención al espejo del otro. Ese no es nuestro trabajo. Porque al final la verdadera victoria no es cuánto conocimiento tenemos o acumulamos, sino en qué nos estamos transformando, en quién nos estamos transformando. Nuestra meta es Cristo, para llegar a la estatura mía, 5'7", del pastor, ¿cuánto? 5'6". No, sí. Pastor José, 6 pies. No, no es para llegar a la estatura de él, a la estatura del varón perfecto. Esa es nuestra meta. ¿Y sabe cuánto tiempo lleva? Eres una oruga. Pero un día extenderás tus alas. Y para lo que fuimos diseñados, estamos caminando. Estamos caminando para lo que un día fuimos diseñados. Acuérdate que ahí dice que somos real sacerdocio, ¿verdad? Y que tendremos corona. Y que gobernaremos incluso acá en la tierra. Tú eres un rey. No tienes tu corona todavía. Pero está ahí. Debes prepararte para ese día tomarla. Porque si no sabes las leyes de tu propio reino, ¿cómo vas a gobernar? Todos los días delante nuestro, escudriñarlo. Es nuestra responsabilidad. No es mi responsabilidad si yo dije algo mal y tú te lo creíste. Es tu responsabilidad escudriñarla y saber si lo que yo te dije es verdad o mentira. Es tuya. Tu salvación es tuya. Es tu responsabilidad. No eres un niño. No eres un niño. Eso hay que... No. ¿Y sabes qué otra cosa aprendí mientras empecé a estudiar más profundo? Muchas veces criticamos la iglesia y decimos, ay no, porque qué ve ahí son hipócritas, son esta iglesia es esto, esta iglesia es el otro. Si tú tienes tu novio o tu esposo, ¿tú dejarías que el mundo hable mal de él? Aunque sea verdad. Una cosa es que tú le digas gordo y otra cosa que venga el de afuera y te le diga, ay, que mira qué cerdo, qué gordo que es, ¿verdad? No, es tu gordito. Pero tú no vas a querer y te va a doler que el mundo lo haga. Ok, ¿sabes qué? La iglesia es la novia de Cristo.
¿Tú crees que a Dios le gusta? ¿Que a Cristo le gusta? Nosotros somos la novia de Cristo. Pero cada vez que hablamos mal del hermano, o de otra iglesia, o de otro grupo, estamos hablando mal de la novia de Cristo. Somos todos uno. Cuando alguien habla mal de otro grupo, está hablando mal de mí. No fuimos llamados a eso. No significa que no podamos exhortar en las equivocaciones y en los errores. Pero si no lo vamos a hacer, mejor no digamos nada. No digamos nada. Si no lo vamos a hacer, no digamos nada. Ay, la hermana no levanta el papelito. ¿Sabes que me voy a acercar al lado de ella? Y disimuladamente se lo voy a levantar entre su cara y lo llevo. O como cuando era un niño. Le agarraba la manito al niño y decía, vamos a llevarlo junto a la basura. Hagamos esas cosas así. Necesita, no con la basura. No con la basura. Algo más. Ay, bueno, mira, ay, que no está leyendo. Mira. Hey, mira, ¿qué te pareció? Encontré este versículo. ¿Qué opinas? A mí me edificó esto. Y ya estás sembrando el interés en leer la palabra. Lo estás sembrando a poquito. Puede ser, armar un grupo de WhatsApp. Vos tenías uno, me acuerdo, Carolina. Ellos se reúnen y dan su clase por WhatsApp. Hoy en día estás haciendo unas comidas y todo eso. Por Zoom, era Zoom. Pero bueno, ¿por qué no? Las personas que les cuesta, aunque sea, digamos, vamos a armar un grupo. Y por lo menos no tienes ni que decir que estás aprendiendo. Simplemente poner la manito o un solcito, lo leí. Hoy tomé 5 minutos y leí. Y entonces el otro pone otro solcito y leí. Ay, yo no leí nada, mejor voy a abrir para poner un solcito. Porque quiero copiar. Copiemos lo bueno. Podría ser, no sé, digo. Pero recordemos que la verdadera victoria será poder decir un día como Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Para poder guardarla, tenemos que aprender a defenderla. Y créame, vamos a caminar por el desierto. He guardado la fe. Pero más lindo, imagínate ese día que diga que entra a mi reposo, siervo fiel. ¿Te imaginas ese día cuando te diga, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel? Entra a mi reposo. Que Dios nos ayude a pasar de la información a la transformación del diseño que Él tiene para cada uno de nosotros.